Muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Elio Frongia y hoy vamos a estar hablando de la próxima luna llena en Acuario que vamos a tener el día 9 de agosto de 2025. Se va a dar a las casi 7 de la mañana en Argentina y casi al mediodía, a las 12 del mediodía en España, más concretamente a las 6:54 de la mañana y a las 11:54 horas de España. Y vamos a estar culminando con un ciclo que comenzó el día 29 de enero. Vamos a ir investigando un poquito qué empezaba en aquel momento, en qué estamos ahora. Y bueno, ¿qué nos propone esto? Recordemos que cuando hablamos de una luna nueva, una luna llena, estamos hablando de, en este caso particularmente, una luna llena, de un proceso que culmina, que llega a una finalización, por lo menos parcial, o si no lo quieren ver como un inicio y un fin, como algo tan estático, tan rígido, tan determinado, lo podemos ver como un proceso que tiene una manifestación un poco más clara. Saben, creo, que los que me vienen viendo ya hace tiempo, que las últimas interpretaciones que estoy haciendo de esto tienen un tinte mucho más mundano y tal vez un poco menos personal. Así que ya les voy a ir preguntando si quieren que hagamos un vivo, esto se lo voy a reforzar al final, pero si quieren que hagamos un vivo analizando esta luna llena en Acuario, signo por signo. La idea es que interactuemos, que podamos, digamos, conversar un poco más, porque bueno, es un poco lo que también quiero hacer y ver cómo nos puede afectar esto también un poquito más a nivel individual, entendiendo a modo general los procesos por los cuales pueden estar atravesando algunas personas y eso va a tener digamos, mucha relación con el signo ascendente sobre todo. Pero bueno, eso es una cuestión que elaboraremos un poquito más adelante y eventualmente en otro video. Em, en términos generales, bueno, estamos hablando de un periodo, de este periodo de 6 meses que cuando comenzó teníamos a Plutón. A Plutón era el único de los transpersonales que ya estaba en el mismo signo en el que está ahora, es decir, ya estaba en Acuario. Saturno y Neptuno todavía estaban en Piscis, Urano todavía estaba en Tauro, y las cosas han cambiado notablemente en los últimos 6 meses en cuanto al punto de vista astrológico, y también empezamos a ver muchas manifestaciones a nivel social, a nivel colectivo, la influencia cada vez más notoria que tiene la tecnología en nuestras vidas, el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas, obviamente muy impulsado por la inteligencia artificial. Y todo esto también nos lleva a algunos otros debates, ¿no? Que son también que hay que considerar, que tienen que ver con los recursos, en definitiva, los recursos naturales, la mayor necesidad de fuentes de energía para poder sostener digamos, a la inteligencia artificial propiamente dicha. También una enorme cantidad de desarrollos y avances tecnológicos en muchísimas áreas, sobre todo en áreas que tienen que ver con la comunicación, con la educación, con el intercambio, creo yo que estamos también viendo los inicios de cambios muy fuertes en cuanto a lo que tiene que ver con las redes sociales tal y como las conocemos. Creo que va a haber un gran proceso de mutación y después también un proceso de aceleración a nivel mental que probablemente nos esté trayendo sobre información, ¿no? Hay como tanta información dispuesta y compartida y disponible que nos hace muy difícil terminar de integrar todo lo que hay. Las cosas se están moviendo tan vertiginosamente que nos cuesta mucho agarrarnos a algo y estamos en una dinámica en la que no terminamos de procesar qué es lo que está pasando. No terminamos de verlo, de percibirlo, de comprenderlo. Simplemente pasa y es algo que no... Eso, no nos da tiempo. Básicamente no nos da tiempo. Así que vamos a hablar de todo esto y mucho más, obviamente. Y una última cosita que quería agregar, que son algunos temas de los cuales ya vengo hablando hace creo que unos 15 días, 20 días más o menos. Ya lo había hablado antes en Telegram, que tiene que ver con
los cataclismos climáticos que estamos viendo. O sea, ya desde finales de junio y todo julio y ahora a principios de agosto, la Tierra se está moviendo. O sea, la Tierra se está moviendo notablemente. Hay olas de calor que están por encima, digamos, con temperaturas muy por encima de los promedios, con inundaciones devastadoras en diferentes partes del mundo, a tal punto de que ha habido algunas lluvias que son consideradas como que suceden una cada 100 años y en algunos lugares ya ocurrieron dos o tres en menos de un mes y medio. Entonces, bueno, estamos hablando de algo que se está moviendo, ni hablar de los terremotos, las erupciones volcánicas. Hace poquito tuvimos un terremoto en la península de Kamchatka, que fue de casi 9 grados en la escala de Richter, 8.8, un terremoto de mucha intensidad, que generó también tsunamis, que por suerte no han tenido un impacto que tengamos que lamentar, pero llegó a Hawái, llegó a Japón, llegó a la costa de Chile, también que Chile le queda muy lejos a Kamchatka, pero bueno, llegó también allá y estamos viendo cosas raras, digamos. Cuando hablo de cosas raras me refiero también a que, por ejemplo, poquitos días después de este terremoto que hubo en Kamchatka, se activó un volcán de la zona, ahí en Rusia, entró en erupción después de más de 600 años. Y también podemos ver que hubo una enorme cantidad de sismos de mayor o menor magnitud en diferentes puntos del mundo que van... Es como si la Tierra realmente se estuviera resquebrajando de alguna forma. Vientos, tormentas muy severas, pero muchas de ellas son tormentas con viento muy fuerte. Después hemos tenido también lluvias torrenciales con granizo. Por ejemplo, ayer, creo que fue ayer el 3 de agosto, hubo una tormenta con granizo, una tormenta de nieve con granizo en el norte de Italia, siendo pleno verano. En Alemania no deja de llover. En Australia se tuvo también hace 1 o 2 días, se tuvo una tormenta de nieve completamente inusual. En fin, la Tierra se está moviendo y acá, como mencioné hace poquito en el canal de Telegram, cuando yo menciono esto, a veces uno se queda como en la idea climática, pero podemos encontrar analogías con lo que pasa astrológicamente hablando. Y yo anticipé, no es que haya anticipado, digo, cuando empecé a analizar el tema del gran trígono entre Urano en Géminis, Saturno y Neptuno en Aries y Plutón en Acuario, dije las cosas se van a mover sin obstáculos. Básicamente eso. De ahí a que sea bueno o no va a depender de muchos otros factores y lo estamos viendo en muchísimas áreas. Y además esto también coincide con que estamos casi en el pico de actividad solar. El Sol tiene una actividad, digamos, tiene un ciclo de aproximadamente 11-12 años en los que esta cantidad de años llega a su pico de actividad. Y estamos viendo que el Sol está fuertemente activo, está un poco más intenso de lo esperado, de lo habitual, si se quiere. Y acá es donde viene la otra cuestión. Acá voy a meterme un poquito más en alguna cuestión un poco más esotérica, un poquito más espiritual y un poquito más metacientífica, si se quiere, porque que no tengamos corroboración todavía no significa que la influencia no exista, que tiene que ver con lo siguiente. Hace décadas se viene investigando la posible influencia que tiene la actividad solar en los terremotos. Uno podría decir, pero ¿cómo puede ser que la actividad solar influya en los terremotos? Bueno, es que hay muchas cosas en la Tierra. La Tierra está compuesta tiene como muchas capas, ¿no? Nosotros tal vez solamente conocemos la capa de ozono, así a nivel muy genérico, pero tiene muchas otras capas. Tiene la magnetósfera, la ionosfera, la estratosfera, etcétera, etcétera. Y la tormenta solar o la actividad solar básicamente lleva una carga energética electromagnética que puede alterar a la capa. Imaginen esta capa que rodea la Tierra como una especie de globo.
¿ok? Un globo que tiene cierta plasticidad. Entonces, cuando la actividad electromagnética proveniente del Sol es muy fuerte, esto puede tender a algunas deformaciones. Además, estamos pasando por un ciclo donde se cree, por lo menos todavía no hay datos concretísimos porque están en investigación y se están viendo, se están evaluando actualmente. Se cree que también el núcleo terrestre está girando. Tenemos un núcleo que se cree que es principalmente de níquel y hierro fundido, y también esto es un líquido, básicamente es un líquido, que cuando esto se va moviendo va cambiando la polaridad de la Tierra. Eh, ¿Qué pasa con esto? Bueno, que justamente al moverse este núcleo empieza a estar desfasado de lo que es la superficie terrestre, la parte que nosotros pisamos. Entonces, todo este movimiento puede ser parte también de una desconfiguración, si se quiere, o de una recalibración o readaptación a... Es como, imagínense, como la imagen que se me vino el otro día cuando pensé en esto, es como si fuera un útero materno donde tiene un bebé que está creciendo, un feto, y el feto de repente dice, se quiere acomodar y empieza, pega patada para un lado, pega codazos para el otro, se va acomodando ahí y claro, la madre que siente ese globo que está por fuera y le duele, le molesta, se tiene que acomodar. Bueno, es una analogía, tal vez un poco mala, pero es la analogía que se me vino visualmente. Eh, y para los que creen, para los que creemos que la Tierra también es un ser vivo, que nosotros somos todos fractales y que tal vez nosotros los terrestres somos simplemente el equivalente a algunas bacterias o células en una entidad muchísimo más grande que nosotros, bueno, tal vez no es ilógico pensarlo. No lo piensen como algo necesariamente literal, piénsenlo como algo más metafórico, como una analogía, porque tal vez les puede ayudar a comprender un poquito esta imagen que estoy intentando transmitir. Entonces, para cerrar esta introducción, lo que les quiero comentar con esto es que justamente hay muchas cosas que están moviéndose en simultáneo. La fuerte actividad del Sol puede tener un impacto, una influencia con los movimientos que hay a nivel terrestre, y eso va repercutiendo también en el afuera. Obviamente, ¿qué repercusión va a tener? Y hay un montón de gente que está quedando desplazada, que está quedando sin hogar, que se está quedando, que está perdiendo sus cosas, sus posesiones, ni hablar de las guerras que está habiendo. Y esto me parece que es muy sincrónico. O sea, acá viene de nuevo, la astrología es un lenguaje simbólico con el cual podemos encontrar algunas analogías para entender los grandes procesos de la existencia por lo menos vista desde el punto de vista terrestre. Entonces, nada, hay muchos cambios que se están dando, muchos cambios que se están dando de manera acelerada también. Y acá puedo entrar en algunos otros factores en los que voy a intentar no hacerlo. Así que bueno, ¿qué les parece si me dejo de cháchara y vamos a analizar esta luna llena en Acuario que viene con algunas cositas super power? Quédense para mucho más. Les doy la bienvenida, esto es Puro Cosmos. Muy bien, acá estamos entonces, así que vamos a ver, un segundito, esto es así, no, bueno, eh, vamos a arrancar con esta energía del análisis de la carta de esta luna llena en Acuario que vamos a tener, como les decía antes, el 9 de agosto a las
a las 6:54 horas de Argentina, 11:54 horas de Argentina. Y ya ahí empiezan a destacarse algunas cosas que me parecen súper interesantes, ¿no? Vamos a hablar después, pero hay algunas figuras que son interesantes. Como saben, lo que voy a intentar hacer primero que nada es centrarme en la energía conceptualmente de lo que representa y simboliza esta luna llena en Acuario. Así que vamos a empezar directamente por eso. Como decía, es un ciclo que comenzó el día 29 de enero de este año, entonces nos podemos remontar a ver qué pasaba a partir en aquel momento. En la próxima diapositiva les voy a comentar cómo estaba el ámbito astrológico en ese sentido. Y una de las cosas que principalmente sale, conceptualmente hablando, simbólicamente hablando, es la dificultad de encontrar equilibrio. Si bien hay algunas cosas que, digamos, para los que conocen un poquito de astrología pueden ver que hay muchas líneas azules y eso parece, digamos, es como muy positivo. Siempre hay que entender las cosas en su conjunto. Obviamente tenemos una oposición porque es una luna llena y toda oposición ya muestra algo que se revela, ¿no? Algunas cosas que se revelan a nivel de lo emocional, qué sentimos, cómo nos sentimos o no parte de un conjunto, de un grupo, de una comunidad y cuáles son los desafíos que tenemos en el desarrollo del yo, del individuo. Hay muchas activaciones a nivel social también, porque, como digo, Acuario tiene que ver con lo social, con lo comunitario, pero también hay otras energías que tienen que ver con la búsqueda de balance, con la búsqueda de equilibrio, con el encuentro en el tú y en el yo, y esto puede estar un poquito distorsionado, un poquito difícil, un poquito tensionado, mejor dicho, para encontrar justamente ese punto medio. En términos muy generales, esta lunación lo que nos pide, o le pide al mundo, que encontremos ese punto medio, porque acá gran parte de lo que podemos sentir como reflejado en esta energía es el tema de que es importante innovar sin olvidar la humanidad, sin olvidar el toque humano, ¿no? Liderar también sin aplastar al colectivo, soñar sin perder las bases, sin perder el suelo. Es una especie de llamado a unir también nuestro corazón, nuestra humanidad, en realidad nuestra humanidad como individuo, nuestras individualidades, nuestras mentes, para transformarnos con mayor empatía, teniendo en cuenta que el cambio verdadero realmente nace cuando todos nos podemos sentir vistos y todos nos podemos sentir protegidos de alguna manera. Ese es el cambio real. El cambio, digamos, el cambio ideal, mejor dicho. El cambio real a veces sucede de una manera un poquito más abrupta y un poco más dolorosa. ¿Qué pasa acá? Que hay un desafío muy importante, que es el de integrar la autoexpresión, es decir, lo que nosotros somos, con la conexión que tenemos con el grupo. Digamos, somos parte de un colectivo y no podemos andar haciendo simplemente la que queremos. O bueno, sí, podemos, como poder podemos y hay muchos que lo están haciendo. El tema es que a veces esto nos lleva a una desconexión emocional, incluso a veces al narcisismo, esto en algunos casos más extremos, que vamos a ver cuando hable un poquito más de astrología mundana. Una pregunta que es fundamental acá es, ¿estamos trabajando juntos o estamos haciendo cada uno las cosas por su lado? O sea, así como les hablé en la luna nueva, en Leo, del brillo propio y demás, también de repensar, de reflexionar, ya que Mercurio estaba ahí casi retro y ahora bueno, está retro Mercurio, llegando casi al punto final de su retrogradación. De hecho, el 11 de agosto Mercurio se va a poner directo. Acá hay un tema que tiene mucho que ver con repensar quiénes somos cuando no buscamos ser vistos. Y esto sigue cuando no buscamos ser reconocidos incluso. O sea, ¿dónde está nuestra esencia cuando nos despojamos de la necesidad de eso, de reconocimiento? Cuando nos despojamos de la necesidad de ser vistos.
Lo que puede pasar acá con esta luna llena es que entremos en algunos conflictos entre acciones impulsivas, restricciones estructurales y también algo que da la sensación de un fuerte idealismo. Refuerzo lo que vengo diciendo ya desde finales del año pasado, profundizado también cuando hablé de la luna llena en Capricornio, de las instituciones y de los liderazgos y demás. Acá hay líderes carismáticos e instituciones asociadas a estos líderes carismáticos que están dando manotazos de ahogado para no perder su poder, su influencia, pero a nivel colectivo esto muy probablemente tarde o temprano cambie. No necesariamente va a cambiar para mejor, esto también es muy importante aclarar. Idealmente sí, quiero creer que sí. Quiero creer que también con este tipo de cosas que hago y que hacemos muchos de los que estamos metidos en esto de la astrología y algunos otros sistemas de autoconocimiento, estamos intentando aportar una semilla de cambio, ¿no? De hecho, hablando de semilla de cambio, en aquel momento de la luna nueva en Acuario, les hablé y se menciona una canción, Wind of Change, de Scorpions, que fue una canción que había sido publicada el 20-21 de enero de, del 89, y que ya marcaba el final de lo que fue el comunismo en Rusia. Y esto no necesariamente, digamos, es a favor del capitalismo, simplemente sí refuerza la sensación de haber finalizado un ciclo arraigado a un idealismo impracticable, por lo menos desde el punto de vista humano, que terminó siendo muy opresor también de la libertad individual. Y acá es donde se vienen a conjugar estas cosas de nuevo. Así como eso pasó a finales de los 80, a principios de los 90, la caída del muro de Berlín, la caída del comunismo soviético y demás, y digamos, la expansión también del capitalismo, un capitalismo que se ha mostrado ser bastante salvaje, promovido también por una, ¿cómo le podría decir? Por esta globalización. Yo, digamos, no me voy a quedar en ninguna polaridad, o intento nunca quedarme en ningún polo. Creo que hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. Y hay que buscar la manera de, en todo caso, mejorar en lugar de desechar de lleno, a menos que sea algo que efectivamente no sirva absolutamente para nada. Y acá estamos en un proceso donde es necesario que nos replanteemos estas cosas. ¿Cuánto estamos haciendo por una preponderación de las libertades individuales en detrimento del bienestar común? Y esto es algo que, de nuevo, este gran sextil entre Urano, Neptuno y Plutón, que va a estar muy fuertemente activo los próximos 2 a 3 años, es decir, hasta el 2027, 2028, pero que después van a seguir, cada uno va a seguir en los signos en los que está, sin formar estrechamente digamos, esta figura, van a seguir influyendo. Van a seguir teniendo influencia mínimo hasta el 2030, 2032. Mínimo, mínimo, mínimo. Entonces todo esto va a seguir moviéndose y nos está poniendo en un paradigma de cambio social radical. A veces yo sé que, o creo saber que cuando hablamos de estas cosas, así como se hablaba en la pandemia, el mundo no volverá a ser igual y el mundo no parece que haya cambiado demasiado. Lo que parecía en un momento de que ahora todas las restricciones y demás, podemos encontrar como que hubo un punto de inflexión a partir de 2020, 2021, pero las cosas no sé si han cambiado enormemente. Hay una mayor conciencia colectiva por parte de muchos y una continuidad de inercia por parte de otros. Y bueno, creo que cada uno es parte del proceso, pero acá tenemos un cambio que sí me parece más importante. No sé si más importante, me parece destacado, me parece relevante, me parece que es una piedra angular de lo que se viene en los próximos años, que tiene muchísimo que ver, como vengo diciendo hace tiempo, con la automatización, la robótica, los avances tecnológicos que son
brutalmente fantásticos con su lado A y su lado B. Avances en energía, obviamente en inteligencia artificial, en educación, en comunicación, en transporte. Vamos a ver cosas muy rápido, muy radicales. Y esto, bueno, también refuerza algunas otras hipótesis que también en algún momento teoricé, que no son mías. O sea, yo no soy nadie, digamos, tengo mi forma de pensar y mi forma de ver. eh, que tienen que ver con que estamos realmente creando una nueva vida, una nueva forma de vida. Ya han aparecido computadoras híbridas entre circuitos tradicionales y neuronas humanas creadas en laboratorio que están conectadas con una computadora, y esto puede favorecer a que la neurona se adapte y maneje mejor la información. Entonces, el tema de la hibridación es algo que está ahí nomás. Está ahí nomás. Y a veces estamos esperando una vida inteligente, una vida extraterrestre, algo que venga de afuera, y no estamos dándonos cuenta que lo estamos creando nosotros mismos. Eh, es una herramienta más y es un potencial también a considerar, un potencial peligroso. Estamos realmente ya no solamente jugando a ser Dios, estamos siendo Dios. Pero volviendo al punto de la luna llena en Acuario, que creo que igualmente nos refleja todo esto. O sea, todo esto es qué nos pasa a nivel colectivo. ¿Qué tan desconectados de la humanidad estamos? Eh, ¿Qué tan desconectados, repito esto, de la humanidad estamos? ¿Y cómo podemos no perder ese toque que nos hace humanos, pero de una manera tal vez equilibrada, entendiendo que todo es un proceso que está cambiando, que está mutando? Y por eso acá hay una gran revolución en el pensamiento, en las formas que tenemos de ver las cosas, en ver la información o ver los sucesos desde una mirada, desde una perspectiva diferente. Creo yo que sí tenemos un potencial gigante de dar este famoso salto cuántico, simbólicamente hablando, hacia algo que puede ser mucho más expansivo, pero creo que va a tener riesgos, creo que va a tener muchísimas dificultades también. Y esto genera crisis en general. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede tan rápido y nos saca de nuestra zona de confort nos va a pedir adaptarnos a una velocidad a la que tal vez no estamos acostumbrados. ¿Y cómo se van a dar estas cosas? Es, es un tema que creo yo que es necesario debatir, que es necesario pensar en el futuro. Y no delegar solamente en las instituciones, porque las instituciones van a desaparecer tal y como las conocemos. Esto puede sonar un poco fuerte. No van a desaparecer necesariamente tal y como las conocemos, pero probablemente empiecen a tener menos injerencia. Aspiro a que todo pudiera ser un poco más horizontal, pero como hablé, no me acuerdo cuándo, también conlleva estos riesgos de qué entendemos por una sociedad más horizontal. O sea, estamos acostumbrados a los liderazgos. Creo que fue en un video, creo que fue en el video anterior, o de la luna llena en Capricornio, creo que fue ahí, o de la luna nueva en Leo. Y dije, bueno, ¿y qué gente? ¿Qué gente se va a encargar de todo esto? ¿Quién es la gente que está capacitada para cargar con todo esto? Bueno, vamos a ver qué nos depara en los próximos años. Desde el diseño humano se dice que a partir de 2027 los proyectores tendrán una mayor injerencia e influencia y más presencia, digamos, más poder, entre comillas, bien usado, espero, para poder guiar a las grandes masas. ¿Hacia qué? Hacia el camino de mayor bienestar posible. Bueno, vamos a ver si es así. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con algunas tensiones que también están acá en el pensamiento, en la comunicación. Parte de lo que les vengo hablando es la dificultad que tenemos de ver, de pensar, de analizar, y nos cuesta mucho, digamos, nos puede meter en un lugar como bastante obsesivo, bastante difícil de sobrellevar, porque nos imponen de alguna manera a hacer algunas transformaciones muy forzadas.
Y acá es donde viene la retrogradación de Mercurio, ¿no? Que nos pide revisar ideas que estén muy profundamente arraigadas. Por otro lado, también hay algunas energías que son bastante más amables, porque aportan una mayor energía de sensibilidad, de empatía, de expansión, de cuidado, protección, de búsqueda de seguridad emocional. Y esto de alguna manera busca proteger a las comunidades, ¿no? De promover un bienestar social, valorar también lo emocional en un mundo que es muy racional, Acuario, obviamente. Y de alguna manera es una especie de recordatorio que nos dice, hey, no nos olvidemos que, que los grandes ideales necesitan un toque humano, necesitan esa parte que nos conecta, necesitan corazón. ¿Cuál es el camino con corazón? No olvidar la sensibilidad del corazón, de eso que nos conecta. Y después, bueno, vamos a hablar de algunas otras cuestiones que me parecen también relevantes. Pero vayamos, si les parece, un poquito a lo que nos proponía la luna nueva en Acuario. Esto es algo muy, muy breve que lo voy a hacer. Recordemos que en aquel momento teníamos, vamos a mostrarles acá, ya Plutón estaba en Acuario, estaba en conjunción a Mercurio. Por aquella época, de hecho creo que había sido el 27 o 28 de enero, que habían lanzado DeepSeek, esa inteligencia artificial china, mucho más barata y de código abierto, aunque muy, muy biased, ¿cómo se dice? Muy sesgada, porque es como que hay cosas que no le puedes preguntar, sobre todo cosas que tengan que ver contra el gobierno chino. Pero bueno, en aquel momento teníamos un inicio casi a 10 grados de Acuario, con un muy buen aspecto con Júpiter en Géminis, aunque estaba retrógrado. También había una figura de cometa marcada ahí, interesante. Promovía mucha aceleración tecnológica, muchos cambios también a nivel social, todo el tema de una expansión de miradas, ¿no? Un cambio de perspectiva. Las cosas se van a acelerar. De hecho, Júpiter y Urano se ponían directos muy poquitos días después. Los dos planetas se ponían directos muy poquitos días después, lo cual hacía que, ok, todavía estaban en una fase de cierta contención, pero cuando se pusieran directos, las cosas se iban a mover. Y como digo, estamos en una etapa tan acelerada, tan vertiginosa de los avances que hay, que no nos damos cuenta. No sé si ustedes son realmente conscientes de lo rápido que estaban avanzando las cosas. Todo lo que tenga que ver con tecnología sobre todo. En aquel momento también Neptuno estaba en conjunción a Venus y al nodo norte, lo cual también reforzaba temas muy profundos de cambios colectivos, las sombras colectivas. Neptuno era el regente, digamos, el dispositor final de esa luna nueva, ya que Urano estaba en Tauro, Venus estaba en Piscis y Neptuno en Piscis. Y si lo considerábamos a Saturno como regente de Acuario, bueno, Saturno en Piscis respondiendo a Neptuno en Piscis. O eventualmente a un Júpiter que estaba en Géminis y Mercurio que estaba en Acuario, y volvíamos a lo mismo. Entonces había una energía que se movía entre Acuario, Piscis y Géminis. Las grandes ideas colectivas que necesitaban conectarse con un lugar más empático, y disolver también creencias para dar espacio a nuevas creencias. Pero bueno, eso fue Luna Nueva en Acuario, que nos propone, sigamos con esto de lo que nos propone la energía esta de... un segundito, a ver que acá... Vamos acá. Ahí está. Qué raro. Bueno, no importa. Volviendo a esto de la energía que tenemos ahora, en esta luna llena en Acuario, vamos a hablar de algunos temas ya un poquito más técnicos, pero antes de entrar estrictamente en lo técnico, vamos a hablarles también de algunas otras cositas que tenía ahí pendientes. Vamos a hablar de algunas figuras, pero en términos generales, digamos, se propone armonía, oportunidades, aunque también es cierto que impulsamos,
cómo llevamos adelante la acción por estos grandes cambios colectivos. Podemos ver muchas manifestaciones propiamente dicho, sociales en contra de algo que no está bien, en contra de algo que está desbalanceado, que está desequilibrado. Estamos viendo en muchos lugares del mundo, aunque no se le dé casi relevancia, que hay muchas manifestaciones en contra de lo que está pasando en Medio Oriente. Seguimos en guerra, se siguen matando un montón de gente. Parece que a muchos parecen no importarles absolutamente nada y paradójicamente nos está deshumanizando. Estamos viendo todo como si fuera una película, como si fuera una serie. Ya nos cuesta mucho discernir eh, o, o tener esa sensibilidad, algunos más, algunos menos, de tener esa sensibilidad de que a cientos o miles de kilómetros alguien se está matando, están desapareciendo ciudades enteras y, bueno, no sé, pasa lejos. Las inundaciones, bueno, no sé, pasan lejos. Cuando pase, cuando nos toca más de lleno, ahí nos damos cuenta de la gran relevancia que tiene estar conectados, de estar en comunidad. No sé cómo lo viven ustedes, pero en términos generales, yo incluso convivo con 4 personas, comparto piso con 4 personas y casi no tengo interacción. O sea, ya ni siquiera hablo de los vecinos, tenemos muy poco vínculo. Bueno, no sé, es algo que a veces se da, uno lo puede promover o no, uno puede ser parte o no, está bueno que cambie, a veces se intenta promover, pero se necesita también receptividad del otro lado. Y esto para marcar algunas cosas que podemos ver más en el día a día, o sea, estamos tan enfocados en solamente lo nuestro y lo muy, muy cercano, que lo que está afuera parece muy lejano y no somos plenamente conscientes del impacto que tiene. Entonces ahora sí, me voy a meter un poquito más en algunos temas un poquito más simbólicos que tienen que ver con los dispositorios finales, ¿no? de esta lunación. Recordemos, la luna llena, la luna está en Acuario, entonces Acuario está regido por Urano y está regido por Saturno. Entonces si me quedo con Urano, Urano está en Géminis, que responde a Mercurio, que está retro en Leo, por lo tanto el dispositor final es el Sol. ¿Ok? El dispositor final es el Sol, que está en oposición a la Luna. Esto se parece también a lo que hablamos hace unos días en videos anteriores, creo que fue en la luna llena en Capricornio también, o la luna nueva en Leo. Creo que fue la luna nueva en Leo, sí. La luna nueva en Leo, que también había como una especie de embudo, que todo se resumía en el Sol. Pero en la luna llena en Capricornio, que también había una oposición con el Sol en Cáncer y la luna en Capricornio, también aparecía la desconexión que requería tiempo. Había algo que requería tiempo. Entonces, si consideramos a Saturno como regente tradicional de Acuario, Saturno está en Aries, que está, digamos, en caída, que está respondiendo un Marte en Libra, que también está en caída. Está en una posición que no le resulta cómoda y está en oposición a Saturno. Marte en Libra responde a un Venus que está en Cáncer, está exaltada, que responde a la Luna que está en Acuario. Entonces acá se vuelve digamos, a conformar este camino donde no se sale, básicamente no se sale nunca de acá. Esto sería algo así, miren. Vamos a ver, voy a cambiar esto, marcador. Esto sería... No, este color no. Perdón. Ahí. Esto sería la Luna que responde a Saturno, Saturno que responde a Marte, Marte que responde a Venus, Venus que responde a la Luna, y volvemos a generar este nuevo reloj de arena. En el caso de considerar a Saturno como regente de Acuario. Por lo tanto, ahí se queda eso y el Sol tiene menos influencia. Pero después tenemos a los demás planetas, si consideramos a todos los planetas modernos, tanto Venus y Júpiter responden a la Luna, que responde a Urano, que responde a Mercurio, que responde al Sol. Marte responde a Venus, que responde a todo lo anterior. Quirón responde a Marte, Saturno responde a Marte,
Neptuno, Neptuno responde a Marte también. Entonces también acá hay una fuertísima influencia en Marte. ¿Ok? Fíjense que Marte tiene muchísima influencia. Plutón responde a Urano. Entonces, acá tenemos mucha influencia de todo esto que en gran medida va a terminar en el Sol. ¿Ok? Pero Marte es un planeta súper relevante. Vamos a borrar esto que es un desastre. Por lo tanto, vamos a hablar de algunas figuras acá que se forman que me parecen importantes. Y voy a quedarme principalmente con esta que está súper marcada, pero la voy a marcar, la voy a remarcar por las dudas, que es este gran cometa. Acá tenemos este gran cometa, ¿ok? Con esta oposición. Y este gran cometa es una energía muy dinámica. Por un lado, digamos, aporta fluidez, aporta armonía y oportunidades, aunque también tiene tensiones que justamente que son desafíos que en este caso impulsan a la acción. Bueno, no en este caso, siempre impulsan a la acción, pero en este caso más que otros porque está Marte involucrado. Y es una especie de motor que va canalizando la estabilidad de los grandes trígonos. En definitiva son dos grandes, bueno, son trígonos que están ahí, trígonos y sextiles, que van hacia un propósito mucho más activo, con un enfoque más transformador, más disruptivo. Y a nivel de astrología mundana, lo que propone esta configuración más puntualmente es que nos habla de un cambio político, social, donde las tensiones que puede haber entre acción colectiva y restricciones más estructurales pueden generar un punto de inflexión. De nuevo, acá estamos encontrando una manifestación colectiva. Recordemos que si bien acá no estoy involucrando a la luna, que lo voy a poner después, la influencia que tiene, Marte en Libra está en caída y Marte en Libra está buscando, digamos, tomar acciones en las que todos podamos ganar, si lo vemos de esa manera. Pero Marte en Libra también es la acción que toma el otro. Son los enemigos ocultos muchas veces. Y esto está en oposición partil a Saturno y a Neptuno. Entonces se enfrenta a un límite y se enfrenta a algo que es difuso. Las acciones es como que no encuentran un cauce muy claro. Si bien están potenciados, es como que hay un fuerte ímpetu de renovación, de rebeldía, de revolución. El tema es que se topa con un proceso que es un poco vago, difuso, confuso, de reestructuración también de identidades y liderazgos. Y esto puede resultar muy frustrante, justamente. Entonces es importante aprender a nivel general, a nivel de la humanidad, que canalicemos estas energías de frustración, de ira contenida y demás, para evitar chocar con ciertos obstáculos que pudieran aparecer. Es muy probable que veamos muchas protestas o iniciativas por la justicia social, pero que van a enfrentar mucha resistencia a nivel gubernamental o que se diluyan por falta de claridad. Es como, me opongo, pero no tengo bien claro para dónde voy. No tengo una propuesta superadora, simplemente me opongo. No sé si está bien o mal. Simplemente es una analogía que podemos encontrar. Y después la otra figura que se conforma acá, que me parece también interesante, es cuando le involucramos a Mercurio. Cuando le involucramos a Mercurio se genera esta figura de sobre. ¿Ok? Se genera esta figura de sobre. Que también tenemos un Mercurio que está retro, que también está un poquito lejos, pero bueno, está ahí. También digamos, en trígono a Saturno y Neptuno. Y Mercurio aporta una voz que es más reflexiva, porque está en Leo. Es como que busca la manera de liderar a través de la palabra, pero está buscando las palabras adecuadas, está buscando las ideas más adecuadas. Es importante reflexionar antes de hablar, justamente, porque aparte puede haber como una tensión a nivel mental con esta oposición a Plutón. Y esta oposición puede traer algunos miedos, algunas confrontaciones con el poder social, el poder colectivo. Entonces hay una como necesidad de brillar,
de necesidad de hablar, pero ahora se está mordiendo la lengua. Hace unos días también subí un video hablando de las puertas que se activan desde el punto de vista del diseño humano por esta retrogradación de Mercurio, que eran la 33, la 31 y la 7, si no recuerdo mal. Entonces ahí pueden ver qué significa eso. Lo pueden buscar ahí justamente en mi canal. Y la comunicación acá cumple un papel que es fundamental, que es crucial. ¿Por qué? Porque nos permite canalizar o amplificar los cambios sociales. El tema del sobre, la figura que tiene el sobre, es que amplifica, justamente de alguna manera hace que sea un poquito más grande la importancia de la comunicación a nivel colectivo, en los eventos globales. Entonces los medios de comunicación, los roles sociales, los discursos públicos, políticos, también pueden ser canales fundamentales, claves para difundir estas ideas que sean más transformadoras. El tema es que con la retrogradación de Mercurio es importante que revisemos antes de comunicar, que tengamos mucho cuidado con qué es lo que vamos a decir, porque puede haber mucho lugar a la malinterpretación. Si somos bien intencionados, nos pueden malinterpretar. Si somos malintencionados, bueno, estamos justamente buscando esa dualidad para manipular. Y esto es un tema, obviamente, ¿no? que hay que considerar. Pero vamos a hacer de cuenta que somos bien pensados, bien intencionados. Es importante que repensemos cuál es nuestra estrategia comunicacional. ¿Por qué? Porque justamente la oposición entre Mercurio y Plutón, que se las voy a marcar acá un segundito, ahí, a ver, esta oposición Mercurio-Plutón, bueno, no puedo hacerlo así, me quedó horrible, un borrador, ahí está, vamos a, de nuevo, una sola línea, ahí está. Esa oposición Mercurio-Plutón puede indicar estas tensiones entre quienes controlan las narrativas, por ejemplo los gobiernos, las corporaciones, y quienes buscan cambios radicales desde el ser, desde la introspección. A veces tal vez esta oposición se puede manifestar más como una cuestión de son mis propios pensamientos, son mis propias sombras las que proyecto en el afuera, son mis propios miedos. Entonces tengo que hacerme cargo de ellos, tengo que ver si estoy queriendo ser un revolucionario o si estoy queriendo ser un rebelde sin causa. Si estoy queriendo ser un rebelde, tal vez estoy queriendo destacar por una falta de atención. En cambio, si quiero ser un revolucionario, bueno, tal vez tengo un matiz como de generar un impacto positivo en la sociedad. Y esta configuración puede manifestarse justamente en debates públicos muy intensos, obviamente, avances tecnológicos en temas de comunicación o campañas que buscan movilizar también a las masas. Por lo tanto, bueno, quería hablarles justamente de esto. Y un tema que me parece interesante, que podemos encontrar como analogía a todo esto, tiene que ver con unas medidas que tomó Trump en Estados Unidos. Medidas, todavía no fueron medidas, fueron anuncios. Donde podemos ver algunas de estas manifestaciones interesantes de... Bueno, yo se las voy a comentar a ver qué piensan ustedes. Básicamente, hace unos días Trump anunció que iba a obligar a las farmacéuticas a que bajaran los precios de los medicamentos enormemente. Dijo una burrada, dijo si hay que bajar el 1000%, hay que bajar el 1000%. Obviamente no se puede, pero no importa. Vamos a dejarlo en el ámbito de lo discursivo, de lo retórico. Y acá viene una paradoja. Y la paradoja tiene que ver en gran medida con lo que nos propone este Venus y Júpiter en Cáncer. ¿Por qué? Porque recordemos que si bien la Luna está en Acuario y se revela la necesidad colectiva, Júpiter y Venus están exaltados en Cáncer y responden a la Luna. Entonces, esta respuesta a la Luna, vamos a apuntarla acá un poquito, vamos a ponerla en verde para que la vean bien. La Luna, acá en Acuario, Júpiter
y, y Venus responden a la Luna. ¿Ok? Entonces, si bien Júpiter y Venus tienen un trígono un poco lejano, un trígono aplicativo al nodo norte en Piscis, que nos refuerza la empatía, esto busca una expansión en los vínculos, en la comunidad, en la familia, en una energía que también es muy protectora, muy proteccionista, y esto puede ser una medida proteccionista del colectivo. Y acá viene la parte interesante. Porque recordemos que Mercurio está en oposición a Plutón, ¿ok? Y esta oposición a Plutón, con un Sol en Leo, que está en oposición a la Luna, nos puede dar la sensación de que esta medida es populista. O sea, dice algo que no puede llevar a la práctica. Y este algo que no puede llevar a la práctica, en gran medida, viene dado por este Marte en Libra, en oposición a Saturno y Neptuno. Entonces, les voy a bajar los precios para que la población estadounidense no padezca más. Y obviamente las farmacéuticas se le van a poner en contra. Uno podría decir, ¿pero acaso Trump no es un empresario? ¿Por qué hace esto? Porque simplemente sabe que no va a funcionar, porque no tiene la forma legal de llevarlo adelante. Entonces, queda bien con una parte del público, porque les hace creer que los está protegiendo, pero no tiene manera de llevarlo adelante. Y las empresas se le van a poner en contra. Entonces, puede dar la sensación de, qué bueno, alguien nos quiere proteger, nos quiere cuidar, nos quiere hacer sentir comunidad y familia, pero está usando un discurso que es manipulador, y está queriendo destacar como un líder carismático que no tiene fuerza, que simplemente no tiene fuerza. Entonces, las acciones que esté queriendo tomar, en realidad se van a encontrar con algo que no tiene. Están Saturno y Neptuno en Aries, están retro. Y no pueden, digamos, con Marte en oposición a Saturno y Neptuno, se va a encontrar con trabas legales, institucionales, y las medidas son difusas, son poco claras, son muy poco claras. Entonces, esto es simplemente una analogía de una manifestación. ¿Se entiende por qué digo que a veces, de nuevo, esto no significa que justo ahora, porque esta luna llena en Acuario tenga esto, Trump dice estas cosas? Aparte, estamos hablando de un tipo en 8.000 millones de tipos. Bueno, pero es un tipo representativo, digamos, ¿no? Es un líder. Es un líder carismático, aunque no nos guste a muchos. Es un líder que está ahí. Y acá es donde se enfrenta también con las necesidades colectivas. Vamos a sacar todo esto. Acá está el núcleo de esta cuestión. No olvidemos que es el yo versus el común de la gente, ¿no? La luna en Acuario, el sol en Leo. Yo soy el que brilla y con mis palabras hago cambios importantes. Sí, bueno, pero ¿y la necesidad de la gente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora, otros podrían decir, no, bueno, pero está tomando medidas proteccionistas. Eso de las medidas proteccionistas es muy Venus en Cáncer, muy Venus Júpiter en Cáncer. Que, ojo, esto a nivel individual puede ser un excelente momento para conectarse con la abundancia, con el optimismo del corazón, con el optimismo de cuidar a los propios, ¿no? Y puede ser una manifestación. Vamos a darle la posibilidad de que lo que haya dicho Trump haya sido bien intencionado. Bueno, podría ser efectivamente una expresión que busca romper con el statu quo, también con el poder en sombra que todavía hay latente en algunas corporaciones, pero que no encuentra canal, no encuentra todavía el canal para salir de eso. Así que bueno, ¿qué más? Nada, creo que para ir cerrando un poquito, pues ya se me hizo muy largo el video como siempre. ¿Qué se nos revela con esta lunación? Esencialmente, lo que se nos revela acá es un mundo que está en transición,
Las innovaciones chocan también con sistemas rígidos, la comunicación es fundamental. Y si bien Venus y Júpiter puede asegurar que los cambios incluyan humanidad, bueno, tal vez no lo veamos tan claramente. Por lo tanto, y para concluir con todo esto, esta luna llena ilumina un equilibrio entre el progreso y la empatía, con esta especie de llamado a integrar la innovación, la justicia social y el cuidado en un mundo que es muy cambiante y cada vez más rápido. Así que, bueno, eso fue todo. Espero que si este contenido les gustó, lo compartan, coméntenlo, dejen comentarios. En el video de la luna nueva no tuve ningún comentario, fue súper raro eso, muy extraño. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Así que dejen comentarios, compártanlo, denle like. Y por último también, vuelvo a retomar un poquito lo que dije al principio. Si quieren que hagamos un video en vivo de haciendo un análisis de esta luna llena en Acuario, signo por signo, lo haríamos probablemente el mismo 9 de agosto. O vamos a ver cuál es el día que tal vez más gente pueda participar. Por otro lado, también les comento que ya finalmente grabé el curso de luna astrológica. Es un curso de 6 clases, casi 11 horas de clase, súper profundo, súper intenso. Muy próximamente les voy a estar anunciando dónde lo pueden encontrar. Va a estar en Hotmart, pero todavía no lo publiqué. Si bien ya lo subí, todavía no lo publiqué, no lo anuncié, así que ya próximamente van a saber de qué se trata, no de qué se trata, sino de cómo acceder a él. Y por otro lado también el otro día subí un reel, un short, hablando de una propuesta que tengo para hacerle de encuentros que se llama escáner zodiacal. ¿De qué se trata esto? Básicamente es hacer encuentros donde podamos ser, por ejemplo, 10 personas y yo voy hablando con la persona que quiera participar en ese momento. La persona me va a contar un poco su historia en base a preguntas que yo le voy haciendo y yo voy a intentar descubrir, entre comillas, su sol, su luna y su ascendente. Obviamente lo importante es que ustedes sepan efectivamente su fecha, hora y lugar de nacimiento. No hace falta que sepan su carta, no hace falta que sepan mucho de astrología. Obviamente si saben algo de astrología van a entender porque les puede llegar a resonar, pero el punto es el siguiente. Esto puede ser excelente para poner en práctica la astrología para escépticos. ¿Por qué? Porque la idea es que en base a sus historias su carta se revele. Ya no hacerlo como hice los encuentros anteriores, donde me pasaban sus cartas anónimamente, yo las analizaba y la persona decía, ah, sí, es mía, o sí resueno con este análisis. Vamos a hacerlo al revés. Cuéntenme su historia, respóndanme a las preguntas que yo les voy haciendo y de esa manera les voy a poder mostrar cómo puede llegar a resonar si es que mi cabeza funciona, si es que acierto con esto. Es un juego, es algo lúdico, es un encuentro interactivo, lúdico, que también puede ser bueno como para poner en práctica también algunas interpretaciones y demás. Así que, gente, ha sido muy largo este video y nada, nos estaremos viendo próximamente. Hasta la próxima.